Bien, creo que está proyectando mi PowerPoint. Ok, ahora sí, puede verme, puede escucharme y también puede ver mi lección que tengo proyectado en mi pantalla. Si la respuesta es sí, estamos para empezar. Yo soy Evelyn Stone, estoy aquí en Lima, Perú. Eso ha sido mi hogar por los últimos 40 años, pero todavía no suena como peruana, lo sé. Intento, pero creo que pueden entenderme. He tenido el privilegio de viajar un poco por varias partes del mundo y muchas veces a Colombia. Tenía la invitación en espera para visitar Villavicencio ya por varios años y lo siento mucho, no he logrado hacerlo gracias a la pandemia. Ahora sí, ahí estoy presente en Villavicencio. Qué linda la ciudad. Bueno, por lo menos qué linda las damas, porque he visto solo damas, no mucho de tu ciudad. Algún día sí tendrá que visitar. Tengo el privilegio de ser misionera acá en Lima. Estuve en la provincia aquí en Perú por 12 años, después aquí en la capital, el resto del ministerio. Y el privilegio para mí más grande ha sido que puedo enseñar este libro, la Biblia. Y es lo que amo hacer más que cosa, es abrirla y encontrar las respuestas para las necesidades de las mujeres. Y debido a que muchas mujeres sufren en muchas áreas de su vida y necesitan ayuda, empecé un ministerio aquí en Lima hace 21 años que se llama el Centro Prenatal Vida Nueva. Es un centro de consejería para mujeres. Es un lugar donde he realmente conocido más la realidad de las mujeres que viven aquí en mi alrededor, que sufren de muchas diferentes formas, no solo durante una cuarentena como ahorita, sino día a día hay retos en las vidas de las mujeres y muchos tienen que ver con el tiempo de la vida de embarazo o posparto, un tiempo de aborto o postaborto, un tiempo de abuso o postabuso. Es que estos son los temas que las mujeres tratan continuamente. Entonces, debemos tener respuestas bíblicas para las mujeres, para cada uno de estos retos en su vida. Y la Biblia no está silenciosa en cuanto a eso. Sí tiene respuestas. Y el mejor curso que encontré para mujeres en particular, para tratar con este tipo de problemas, es el borde de su manto. Es un curso que llega a responder a las necesidades de cada mujer. Y ustedes en Villavicencio ya están estudiando las últimas 4 semanas. Han hecho la introducción y han llegado a la lección principal, lo que es sobre la cruz. Y no sé por qué no puedo pasar. Ahí está. Okay. La lección sobre la cruz fue lección 4. Y voy a refrescarles la memoria un poco con el versículo de memoria de lección 4. Cada lección, si ustedes tienen el libro, la primera página de cada lección tiene un versículo. Isaías 53, 5 resume la clase pasada. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. La cruz es el centro de la Biblia, de la razón por qué Cristo vino. Cristo vino para morir en la cruz, sí, para tomar nuestro pecado
para proveer nuestra salvación, pero no solo eso. Aquí en Isaías 61 y versículo 1 dice Jesús en profecía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. No solo vino para perdonar nuestros pecados, sino también vino para librar a los cautivos de su pecado, para vendar a los quebrantados de corazón, las personas sufriendo emocionalmente, espiritualmente, las consecuencias del pecado. Gracias a Dios por esto. Y lección 5 es una reflexión sobre la cruz. A la luz de la cruz, ¿cómo podemos entender lo que hizo Cristo por nosotros? Cuando estudiamos el relato de la muerte de Cristo en la cruz, en los evangelios, leemos sobre el centurión que estaba allí a pie de la cruz, esperando y mirando lo que estaba pasando. Puedo imaginar ese centurión y qué sintió ese día. Él estaba de pie, a pie de la cruz, viendo al Salvador cuando él expiró su último aliento. Inmediatamente el velo del templo fue rasgado desde arriba abajo. La tierra tembló, las rocas fueron partidas. ¿Recuerda todo lo que pasó en ese tiempo? Y el centurión que estaba mirando, dice la Biblia, temió en gran manera y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Él estaba admirado, él estaba sorprendido. Él vio el Hijo de Dios en el momento que tomó todo nuestro pecado y murió en la cruz. ¿Tú has visto a Jesús en la cruz? Te has puesto en ese lugar donde tú estabas mirando y diciendo, Jesús, tú estás muriendo allí por mí, por mis pecados. Y sí, lo has reconocido. ¿Creíste? ¿Recibiste el perdón que Él te ofreció? Esto es la reflexión donde empezamos hoy. El verdadero Hijo de Dios dio su vida para que tú y yo podamos pasar toda la eternidad con Él en el cielo. A la luz de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, tengo que examinar mi corazón. Yo tengo que verme tal como Él me ve. ¿Quién soy yo en relación con lo que Dios es? Tengo que comprenderme a mí a la luz de lo que la Biblia dice sobre Jesús. En este curso ya han estudiado ejemplos de personas que pecaron y las consecuencias de sus pecados. Es siempre más fácil ver el pecado de la otra persona, ¿no crees? Más fácil ver el pecado en otro que en uno mismo. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y ver el pecado a través de sus ojos. Ver a nosotros en el espejo que es la palabra de Dios. Piensa en Adán y Eva. Después de haber caminado con Dios, ¿cómo pudieron cometer un pecado tan grave que afectaría a toda la humanidad? Piensa en David. ¿Cómo podría ser un hombre conforme al corazón de Dios y después cometer lujuria, codiciar la esposa de otro hombre, cometer adulterio y a fin homicidio?
veremos lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza del ser humano. Tal como Adán y Eva murieron. Como Adán y Eva pecaron, también murieron. Yo tengo que preguntarme, ¿cómo soy yo realmente? ¿Yo soy capaz de lo mismo? Y cuando abro la Biblia y miro en Jeremías 17:9, encuentro que nos enseña sobre el corazón. Mi corazón no es confiable. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo tengo que aceptar el juicio de la palabra de Dios sobre mi propio corazón. Cuando me paro frente a la cruz y miro a Jesús pagando por mi pecado, entonces yo acepto que yo soy pecadora. Yo necesito ese sacrificio que hizo. El corazón no es confiable. O sea, mi corazón no es puro. Es engañoso, es lleno de pecado, es perverso. El corazón es el centro del entendimiento, la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones. Es la esencia de lo que somos. Es el lugar donde nuestra mente y voluntad, nuestras emociones y convicciones se unen para darle forma a lo que creemos y las decisiones que tomamos. Nuestra conducta está determinada por lo que se encuentra en nuestro corazón. La palabra perverso en hebreo es anush y significa incurable, insalvable, desjuiciado. Entonces no hay esperanza para mí en mi propio corazón. Y pasamos al versículo 10. De Jeremías 17. Yo, el Señor, sondeo corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones. El Señor sabe lo que está en el corazón. Aunque puedo engañarme a mí misma a pensar que yo soy tan buena, no puedo engañar a Dios. Él sabe lo que está en mi corazón, ha examinado todos mis pensamientos. Me va a dar según lo que está en mi corazón. Creo que soy buena. La mayoría de las personas, cuando intentamos hablarles de Dios, dicen que son buenas. Pero soy una buena persona. Por eso debe permitirme entrar a su cielo, ¿no? Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, tenemos que admitir que sí, estamos tan mal como la Biblia dice. Proverbios 16, 1 y 2. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Él sabe lo más profundo de nosotros. Él sabe lo que está allí. Él sabe exactamente cuál es nuestro problema. Él sabe cómo somos. ¿Y cómo soy realmente? Salmo 36. Dice, he perdido el buen juicio. Me creo justa, buena. Los otros parecen peor que yo. Pero no. Soy tan perversa que no puedo ver mi propio pecado a veces. Y número 2, no tengo la capacidad para hacer el bien. Y esto se dice en Romanos 3, 10 a 12. Yo por mí mismo no tengo la habilidad de hacer bien según la norma de Dios, el estándar de Dios.
son preguntas muy directas y muy personales. Si lo estás llevando en el libro, debes responder y escribir las respuestas. ¿Piensas que todos tus caminos son limpios? ¿Le has permitido a Dios que examine tu corazón? Pasa un tiempo en oración. Pide a Dios que examine tu corazón y que te muestre las cosas que no le agradan. Y vas a encontrar que hay cosas que hay que reconocer. Hay cosas que hay que confesar. Es difícil de aceptar que no soy tan buena como pensaba, que mi corazón es perverso. Este concepto de bondad en mí misma me hace suavizar mis actos, justificarlos, verlos en la dimensión incorrecta. Puedo en silencio llegarme a decir, ¿no está la Biblia exagerando un poco? ¿Realmente no soy tan mala? No, ya es el tiempo de escuchar a Dios. Y ante Él no tenemos respuesta. Usa Salmo 139, 23 y 24 para guiar tu oración. Necesitas pasar un tiempo a solas con Dios cuando terminamos la clase juntas. Y yo recomiendo que empieza con Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si empiezas con esta actitud humilde, Dios, muéstrame. Él sí va a mostrar exactamente dónde tienes que arreglar cosas. Y más probable va a tocar el área de orgullo. Si eres una de las personas que fácilmente se considera buena, realmente es una manifestación de orgullo. Si pensamos que somos buenas, entonces no tenemos que buscar a Dios, ni reconocer la dureza de nuestro corazón. Es parte de la naturaleza humana pensar en sí mismo como una persona buena. Tenemos que llegar al punto de reconocer que no somos y soltar esta carga de orgullo, soltarlo, déjalo ir. Les cuento de este chico que se llama Jack, un hombre que estaba caminando en la sierra, en uno de estos caminos bien estrechos, y con las justas había un lugar para caminar y a veces pasaba un carro por allí y bueno, no había lugar para los dos y ese día el carro pasó y pobre Jack deslizó y se cayó. Y era un abismo. Y él solo vio que estaba cayendo y parecía que iba directamente hacia abajo por 2,000 metros. No podía aferrarse a la rama para siempre. En la caída él agarraba esa última rama que vio y con las justas paró su caída. Pero no podía agarrarlo para siempre. No había manera de subir. Así que Jack comenzó a gritar, pidiendo ayuda. Y con la esperanza que alguien pasando en el camino arriba iba a escucharlo y bajar una soga o algo así para ayudar. Entonces empieza a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay alguien allí arriba? ¡Ayuda! Gritó cuántas veces. No parecía que nadie lo oyó. Estaba a punto de rendirse cuando oyó una voz. Jack, Jack, ¿puedes oírme? Sí, sí, dice. ¿Quién eres? ¿Puedes verme? Sí, puedo verte. Jack, ¿estás bien? Sí, sí, ¿quién eres? "Oh, soy el señor Jack. Estoy en todas partes. ¿El señor? ¿Quieres decir Dios? "Oh, ese soy yo.
Dios, por favor, ayúdame. Sí, por favor, te prometo que yo te voy a servir toda mi vida. Sácame de aquí. Yo ya no voy a usar malas palabras, ya voy a tratar bien a mi esposa. Por favor, sácame de aquí. Y Dios respondió y dijo, es fácil hacer promesas, Jack, pero vamos a sacarte primero y después hablamos, ¿ok? Ay, cualquier cosa, Señor, solo te pido, sácame de aquí. Ok, Dios dice, haz exactamente lo que yo te digo. Si cualquier cosa, bien, suelta la rama. ¿Qué? ¿Suelta la rama? No puedo soltar la rama, Dios. Cualquier cosa, pero no me pides esto. Mándame una soga, algo. No, suéltala. Confía en mí. Suelta la rama. Hubo un largo silencio y finalmente Jack gritó, ayuda, ayuda. ¿Hay alguien más allí arriba? Porque Jack no podía confiar en Dios suficiente para soltar la rama. Y si esto es tu problema, lo de el concepto, que yo no estoy tan mal como la otra persona. Yo soy una buena persona. Intento ayudar a otros. Yo soy mucho mejor que mi vecina y bastante mejor que mi hermano. Es tiempo de soltar este orgullo y decir, Dios, te necesito por completo. Y voy a soltar mi orgullo y voy a pedir que tú hagas en mi vida lo que tienes que hacer. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. El apóstol Pablo era una persona que tenía bastante que decir. Él era perfecto en su propia manera de pensar. Él era un hombre muy justo que seguía la ley, pero él tenía que ver a Jesús en el camino a Damasco para llegar al punto de reconocer que no era un hombre bueno. Santiago 2:10 dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado todo. Es tan fácil para nosotros pensar que estamos buenos porque hacemos buenas cosas en algunas áreas, mientras por otro lado quebrantamos la ley de Dios. Y un solo pecado nos hace un pecador. Como hemos leído en Jeremías 17:9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Un corazón puro es aquel que ha sido lavado por la palabra de Dios, que reconoce que sin Dios no somos nada. Tenemos que llegar a este punto, a dejar que la palabra de Dios nos limpia. Para poder confiar en Dios, tenemos que comprender algo de la naturaleza de Dios. Hay muchos atributos de Dios. Dios es amor, justo, misericordioso, eterno, omnisciente, omnipresente. Y Dios es santo. Y no hay tiempo de estudiar todos sus atributos hoy día. Lo recomiendo. Toma tiempo de estudiar toda la Biblia, buscando conocer quién es Dios, cómo es Él. Pero solo piensa conmigo en un solo aspecto de su naturaleza.
Dios es santo. Una de las cosas más difíciles de comprender para el ser humano acerca de Dios es su santidad. Pero entender la santidad de Dios es de suma importancia. Si no, no será posible vernos a nosotros mismos como de verdad somos. Y no le permitiremos a Dios tomar el total control de nuestras vidas. No podemos confiar en Dios si no entendemos que Él es santo. Significa tan perfecto que todo lo que dice sobre mí es correcto. Solo lo que hace en mi vida es correcto. Y cuando yo confío en Él, así, esto me alivia de bastante ansiedad, me da bastante confianza. Todos nosotros nacemos como esclavos de pecado. A causa del pecado, Adán y Eva, todos somos muertos espiritualmente desde nuestro nacimiento, separados de Dios. Por eso nunca tenemos que enseñar a nuestros hijos para enojarse. Lo hacen por naturaleza. Son pecadores. Ya no tenemos acceso directo a Dios. Sin Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro Salvador, nosotros estamos permanentemente, eternamente separados del Dios, el Padre. Aquí en esta lección vemos un poco la santidad de Dios. Debido a su santidad, Él ni puede mirar el pecado. Por eso en la cruz tenía que dar la espalda a su Hijo cuando tomó el pecado del mundo. Lo que es más, la Biblia dice que Él odia el pecado. Y después cuando nosotros como creyentes en Él, intentando ser como Él, intentamos a vivir una vida santa, debemos considerar el pecado tal como Él lo hace. Él odia el pecado, nosotros tenemos que odiar el pecado. En nuestra vida también, en cualquier forma. Hay muchos personajes en la Biblia que reconoció la santidad de Dios. Uno que me encanta es Isaías. Isaías vio una visión de Dios en el cielo, en su trono. Y él escribe así, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿No es una buena noticia? Dios es santo, sublime, alto, pero Él habita, sí, ahí en la altura, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. Qué precioso, qué lindo. Él habita con nosotros. Cuando nosotros nos quebrantamos por nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, Él habita con nosotros. Y Él hace vivir nuestro espíritu. Quizás tu espíritu ha sido quebrantado por el pecado. Primeramente por tu propio pecado. Y también por las consecuencias del pecado de otras personas contra ti. Quizás abuso, maltrato, engaño, diferentes pecados donde otros te han afectado. Y que han quebrantado tu corazón. Dios, el alto y sublime, habita contigo cuando tienes un corazón humilde y vienes a su presencia
quebrantada y lista. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. ¿Quieres que Dios esté cercana a ti? Solo hay que venir a Él en oración. Tal como la mujer que lavó los pies de Jesús, aunque ha sido una pecadora, cuando ella fue quebrantada por su pecado, viene a adorar a Jesús. Y Él estaba cerca a ella. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, el creador del universo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es el inicio de una relación con Dios. Es la solución de Dios para nuestro pecado. Es quebrantarnos. Y Él usa nuestro pecado para quebrantarnos cuando vemos a Él. Cuando levantamos los ojos a la cruz, quebrantado por el pecado, Él viene a ministrar a nuestros corazones. ¿Reconoces tu impureza, tu pecado ante un Dios santo? ¿Sientes el deseo de acercarte a Dios para arreglar tu vida? Hay que empezar con la oración de confesión. ¿Qué significa confesión? No es ir a decirlo a otra persona y decir cuántas oraciones. La confesión bíblica significa reconocer, confesar. Disculpe. Decirle a Dios sus pecados, admitir la culpa, admitir un crimen, reconocer su propia culpabilidad. Es simplemente decirle a Dios, así soy yo. Dios ya sabe. Dios quiere que nosotros reconocemos como somos. Y la respuesta de Él es primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. No es que vamos a luchar quebrantado por nuestro pecado para siempre, sino vamos a poder ser limpiados de toda esta maldad. En Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión del pecado tiene que convertirse en una parte esencial y normal de tu relación con Dios. Es el inicio de tu relación. Cuando confiesas tu pecado por la primera vez, reconociendo la santidad de Dios y tu maldad, y lo confiesas, y Él te recibe, limpiando tu pecado, te hace su hija, y empiezas una nueva relación con Dios como tu Padre. Pero después de conocerlo, después de ser su hija, hay que confesar el pecado continuamente. Es una parte normal de la vida cristiana entre Dios y mí. Tengo que confesar mi pecado y debo hacerlo continuamente, por lo menos una vez al día, terminando el día con un tiempo con Dios. Quizás en el silencio de mi cama, antes de cerrar mis ojos, recuerdo mis pecados del día, lo que he hecho contra la perfección de la santidad de Dios, y confieso mi pecado y Él me perdona.
Voy a dormir mejor. Voy a empezar mañana mejor cuando vivo con Él. Es una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento significa sentir mucho el haber hecho algo, autorreproche por lo que se ha hecho o dejado de hacer. Sentir culpa en la conciencia, sentirse contristado por los pecados cometidos y tomar la decisión de cambiar el modo de vivir. Es algo muy intencional. Yo decido, sí, yo siento esto, pero también yo decido hacer algo. Es más que simplemente sentir culpa. Es tomar una decisión basado en lo que yo entiendo y lo que yo siento. Y voy a tomar una decisión. El arrepentimiento es el reconocimiento personal de la maldad y la corrupción que existe en el interior de nuestros corazones. Es reconocer quién eres en relación a quién es Dios. La persona que verdaderamente se ha arrepentido ve que su vida es perversa en comparación a un Dios santo y tiene el deseo de abandonar su pecado y de entregarse de lleno a Dios para vivir una vida de completa obediencia a Él. ¿Qué debería hacer el hombre impío e inicuo? Según Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Y qué debe hacer Dios? El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios va a hacer su parte. Siempre cumple lo que Él ha prometido. Nosotros a veces no cumplimos, muchas veces, pero Dios siempre va a hacer su parte. Entonces cuando nosotros sí dejamos nuestro camino de pensamiento o actos de pecado, volvemos a Dios, Él nos va a perdonar. Mientras que hemos repasado esta sección sobre el pecado, puede ser que Dios ha traído a la mente varios pecados para confesar. Si realmente estamos abiertos a la obra de su palabra en nuestra vida, sin duda va a haber pecados para confesar. Y sería bueno hasta apuntar lo que Dios está trayendo a la mente. Recomiendo Salmo 51 como un salmo para ayudar en este momento de confesión. Abre la Biblia, Salmo 51, lea todo el salmo. Recuerda que es un salmo que fue escrito después del pecado de David con Betsabé. Él está confesando pecado sexual, entre otros. Y él está muy abierto en cuanto a cómo ha afectado su vida y qué piensa y qué necesita. Y solo voy a leer un par de versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y yo digo, mejor después que lee 2 versículos o uno, lo pones a un lado y oras y confiesa a Dios algo de tu pecado, lo que Él trae a la mente. Y después pasa a versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y confiesa más. Y lee otro versículo y confesar otra vez. Y sigue hasta terminar todo el salmo. Y vas a terminar con una sensación de limpieza, listo para empezar de nuevo
el caminar con Dios. La oración resulta en limpieza. Porque Dios está tomando la sangre de Cristo que derramó en la cruz por tu pecado y te limpia. Y te da la oportunidad de empezar de nuevo en santidad. Así tenemos que tratar con nuestros pecados presentes, pero también tenemos que tratar muchas veces con los pecados pasados. Tú estás llevando una carga emocional y quizás espiritual por pecados que cometiste hace 20 años o 40. Estás llevando una carga de culpa y de vergüenza por los pecados cometidos en tu contra cuando tú eres una niña de 6 años, de 9 años. Y tú dices, yo quiero vivir por Dios y yo quiero caminar con Cristo cada día. Pero esta carga de los recuerdos llevo siempre. Y esto me afecta a mí, afecta mi estado anímico, afecta mi estado emocional, espiritual, afecta mi matrimonio, afecta mi futuro matrimonio, mis relaciones con otras personas. Y la buena noticia es que Dios mandó a Jesucristo a la cruz para darte libertad del pasado también. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tú puedes andar en novedad de vida, algo nuevo. El bautismo es la ilustración que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte en la cruz, en su sepultura cuando está bajado bajo el agua y después en su resurrección cuando se levanta del agua. Se levanta para caminar en novedad de vida, una nueva vida en Cristo. Jesús dio su vida por nuestra libertad para que fuéramos limpiados de toda maldad. Sin embargo, muchos de nosotras seguimos esclavas al pecado debido a la ignorancia, porque quizás nunca has estudiado cómo Dios podía librarte de tu pecado pasado, los pecados de otros. Mientras que otras siguen esclavas al pecado porque escogen seguir pecando. Y si es el caso, están abusando de la gracia de Dios. Por gracia Dios te salvó. No debes abusar de esta gracia. Debes vivir una vida nueva. ¿Qué diremos? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Debemos dejar el pecado y vivir una vida en santidad. Vivir en santidad tal como Dios quiere. Estamos tratando el tema de limpieza de corazón y de mente. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que limpiar el corazón. Y es tiempo que le pediremos a Dios que limpie nuestros corazones y mentes con la ayuda de su palabra y de tal manera que caminemos en la luz de la cruz. Guardar pecado en nuestra vida sin confesar estorba nuestro caminar con Dios. Y es por ello que muchos cristianos lo encuentran difícil de orar. Quizás ora muy chiquito o no quiere orar en público y no pasa mucho tiempo orando, aún en privado. Algunos no tienen deseo de estudiar la Biblia
le cuesta terminar de leer un solo capítulo. Quizás no tiene mucho deseo de ir a la iglesia. Puede ser que los problemas se manifiesten en sus relaciones unos con otros. No puede llevar buenas relaciones sanas con otras personas. Es porque ni siquiera siente cerca a Dios. ¿Cómo puede sentirse cerca a otra persona? Tiene que empezar limpiando corazón y mente para estar tan bien con Dios que puede caminar cerca a Dios y así poder desarrollar otras relaciones también. Primero de Pedro 5:8 nos dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás busca la oportunidad para usar los pecados del pasado en tu contra. Lo trae a la mente para que cuando tú quieres servir a Dios, Él trae recuerdos de tu pecado pasado para desanimarte, para decirte que no eres digna de enseñar su palabra o hacer otra cosa. Y Satanás va a seguir haciendo eso hasta que lo confiesas, lo arrepientas, lo dejas atrás, encuentras la sanidad del pecado de otras personas para estar totalmente libres. Todo el curso al borde de su manto está escrito con este fin, para que llegues al punto de estar totalmente libres del pecado, presente y pasado. Y cada semana añades una parte más. Tienes que llevar todo el curso para realmente captar todo lo que está ofreciendo. Si faltas alguna clase, ustedes que están estudiando en Villavicencia, por favor, pide reponer esta clase con Nubia o quienes están enseñando, porque no debes faltar ninguna clase para que esté completa todo lo que tienes que ver. Y si estás en otras partes, enseñamos este curso en el Centro Prenatal Vida Nueva continuamente durante el año, varias veces al año aquí en Lima. Escríbame para saber cuándo puedes estudiarlo también. Quiero enfocar un poco en los pecados sexuales, porque ellos afectan a las mujeres frecuentemente más que cualquier otro tipo de pecado que haya. Es como una fortaleza de pecado que es muy difícil de derrumbar. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas sexuales y nuestra sexualidad es parte de nuestro ser. Y cuando cometemos un pecado sexual, otra persona peca sexualmente contra nosotros. Esto está grabado en nuestra mente, no como cualquier otro recuerdo, sino está grabado en la amígdala, donde está el centro de emociones. Y por esto lo vas a recordar con más fuerza, con más intensidad. Vas a recordarlo quizás con imágenes, con sonidos, con la música que escuchaste en el momento, con el olor de la fragancia. Hay varias cosas que están grabados juntos con esta memoria y lo hace más vívida. Y por eso es más difícil de superar cuando es un pecado sexual. Pienso un poco en cómo aprendiste del sexo, o sea, tus primeras experiencias sexuales. Empezamos pensando en los conocimientos de cómo aprendiste lo que era el sexo y cómo aprendiste sobre tu sexualidad, así. Bueno, puede haber muchos diferentes
fuentes, pensando en algunos como amigos, las amigas, ¿no? Nos cuentan o nos han contado de esto y otra cosa. Niñas quizás, y una amiga mayor empieza a contarnos cosas. La educación sexual en la escuela. Y hoy en día sabemos que probablemente es de una filosofía no cristiana y con bastante libertinaje y errores en el concepto de la sexualidad. Revistas pornográficas, revistas simplemente del amor y las fantasías, las películas de televisión, hoy en día películas del internet. Todos estos son fuentes de conocimiento, pero no muestra el sexo real, sino pone una forma, una imagen del sexo que es tan diferente de lo que nosotros vemos que es la realidad. Quizás aprendieron del enamorado, o los enamorados, o los novios, el esposo o los esposos, ¿no? Hay muchas diferentes fuentes. Hasta el abuso es una fuente de aprendizaje. Y cuando pensamos en todo globalmente, todas estas influencias que ha tocado tu vida en alguna forma, en algún momento, en toda tu vida, esto puede formar una fortaleza que es muy difícil de derrumbar. Si fueron fuentes pecaminosas, entonces son conceptos equivocados. No es el diseño de Dios para el sexo que están recordando o lo que están viviendo aún en la actualidad. El pecado sexual forma otro tipo de fortaleza y es muy fuerte y muy difícil de superar. Necesitamos tanto la ayuda de Dios y la filosofía de Dios en cuanto al sexo para formar buenas relaciones sexuales con otras personas. Esta lección 5 en ese libro entra en varias páginas de preguntas que ayuda a cada persona a evaluar su vida. Creo que está empezando en página 100. Y, por ejemplo, ¿tienes poco o ningún deseo sexual por tu esposo? ¿Estás pensando o preocupándote alguna vez por amantes del pasado? Aún es casada con un buen esposo actualmente, pero tu mente se llena con recuerdos de amantes y va así por 3 páginas, creo, 4, para ayudarte a analizar. Lo mejor sería que podías analizar esto junto con la ayuda de una consejera bíblica que podía ayudarte a comprender qué te ha pasado y que podemos ponerlo en una buena perspectiva. La perspectiva que Dios perdona el pecado. Primero tienes que reconocer lo que es pecado para poder confesar, arrepentirte y recibir el perdón de Dios. ¿Sí? Y después a formar un nuevo concepto de la sexualidad. Esto puede renovar el matrimonio o renovar la relación de novios que tiene o la esperanza para el futuro de posiblemente tener un matrimonio futuro. Hay muchos que deciden que no quieren nada que ver con el matrimonio justo por esto, porque ha tenido experiencias negativas frecuentemente, muchas veces. Y necesita ser limpiado de esto, librado de esto para poder tener una buena experiencia en el futuro. Entonces, reflexiona sobre tus primeras experiencias, las primeras influencias sexuales en la vida y cómo te ha afectado. Al recordarlo, puede ser difícil y necesita la ayuda de otra persona. Puede ser tu esposo,
puede ser la esposa de tu pastor. No debe ser un hombre que no es tu esposo, porque estás hablando sobre temas íntimos. Puede ser otra mujer que está llevando este curso, una consejera bíblica, pero nunca debes confesar este tipo de pecado a un hombre que no es tu esposo, porque crea lazos íntimos. Y aunque empiece bien en una buena relación para ayudarte espiritualmente, con el tiempo puede llevar a demasiado intimidad. Y siempre queremos evitar esto. Queremos formar lazos de intimidad siempre con nuestro propio esposo. O si vamos a casarnos, con nuestro novio. Estos son las únicas personas que pueden tratar estos temas. Son los temas más íntimos de la vida. Y la Biblia no es silenciosa en esos temas. La Biblia habla abiertamente, francamente sobre el sexo y nos ayuda mucho en poder tratar estos temas. Dios te ama. Quiere restaurar tu corazón y quiere purificar tus pensamientos. Quizás estás luchando con pensamientos pecaminosos sobre el sexo. Estás en un matrimonio más o menos, pero piensas en cómo sería casado con otro hombre. Pensando que si es solo fantasía, no afecta a nadie, no hace daño a nadie, ¿está bien? No está bien. Puede destruir tu matrimonio. Dios quiere purificar tus pensamientos. Quizás no te has casado, pero te gustan las películas románticas y te gustan fantasías sobre cómo sería. ¿Está bien? No está bien. Necesitas guardar tu mente pura en todo sentido. Dios es tu novio. Dios es tu esposo. Para la mujer soltera. Y Él quiere ser todo para ti. Él quiere que tú estés completa en Él sin necesitar a nadie más. Y cuando tú encuentres todo en Él, ya puede llevarte a conocer la persona para tu vida. Pero primero busca intimidad con Dios. Mujeres casadas, busca intimidad con Dios y también con tu esposo. Uno no excluye al otro. O sea, uno solo mejora el otro. Si puedes tener intimidad con tu esposo y con Dios, y Dios va a bendecirlo. Menciona la pornografía y hay una sección en el libro sobre pornografía. Por dos razones. Uno, porque es una gran tentación para todos los hombres. Todos, especialmente durante la cuarentena. Todos estamos en internet casi todo el día. Puede ser una gran tentación para el hombre en el hogar. Tienes que entender esto y leer ese libro para ayudarte a comprenderlo y tiene que ministrar y ayudar al esposo a vencer esta tentación. Pero también, la segunda razón es porque muchas mujeres hoy en día están metidos también en la pornografía. Antes era solo un problema de hombres, pero hoy en día hay más y más mujeres metidos en la pornografía o el sexo por teléfono o sexo por internet o un sinfín de pecados sexuales. Y todo esto es algo que no agrada a Dios, es pecado y tenemos que limpiar la mente de todo esto y tomarlo muy, muy en serio para poder llevar una vida limpia. Quizás piense que es imposible, pero no es imposible. La limpieza es algo normal y natural para la vida cristiana. Y el camino de cómo hacerlo es lo que justo encuentras en Romanos 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.
y no os adaptéis a este mundo con toda su pornografía y pecado sexual. Nada de esto. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¡Qué lindo! La limpieza que Dios nos da limpia la mente, limpia el corazón, limpia el pasado y nos da mucha esperanza para el futuro. Practique la confesión desde lo más profundo del corazón. Practica la autoconfrontación para identificar la batalla con pecado sexual y los pensamientos erróneos. Si tú puedes hacerlo, toma el tiempo de apuntar una lista y esta lista de tus pecados que tienes que confesar se convierte en ser tu lista de victoria. Cuando tú vas a vencer esos pecados y puedes agradecer a Dios por darte victoria sobre esto. Si puedes romper las fortalezas del pecado, empieza con la oración, la limpieza de lo más interior de tu vida. Esto es lo que nos da esperanza. Dios está para ayudarnos a cada uno en cada paso de esta vida. Oramos. Padre nuestro, gracias porque tú eres un Dios santo, pero un Dios que habita con el quebrantado de corazón. Y yo pido por cada mujer que se ha quebrantado durante la clase hoy día, ayúdala a poder pasar este tiempo a solas contigo después de la clase esta noche. Guíala a poder confesar cada pecado y limpiar su vida. Gracias por tu promesa, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel para limpiarnos de cada pecado, limpiarnos de cada maldad. Te amamos, Señor, por este plan de redención y este plan de limpieza, este plan de libertad que viene por medio de la cruz de Jesús. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Evelyn. Qué bendición de enseñanza. Muchísimas gracias. Disculpe si pasó el tiempo, un poco de tiempo. No pude ver el reloj a la vez. No, tranquila. Está muy bien de tiempo. Terminamos a las 4:56. Regularmente terminamos a las 5. Ah, estamos bien entonces. Sí, estamos bien de tiempo. Muchísimas gracias, hermana Evelyn. Entonces, amadas hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí están dando las gracias todas las hermanas. Pues teníamos pensado 15 minutos de panel de preguntas para las que quieran hacerles preguntas a la hermana Evelyn. ¿Está bien, hermana? Porque tengo entendido que ahorita tiene otra reunión. A las 6 tengo otra reunión con damas aquí de mi iglesia, entonces no hay problema. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces tenemos 15 minutos de preguntas para la hermana Evelyn. Entonces, la que quiera empezar. Hermana Evelyn, yo quisiera empezar entonces. Ok. Aprovechando que la tengo aquí. Yo lo he hecho más que todo para tratar pecados en general, pero veo que también es como más que todo para aborto, pecado sexual. La hermana, ¿qué recomienda? ¿Se puede realizar para todo tipo de pecados? Ya, efectivamente, cuando empezamos la clase,
las cuartos partes de esta clase, mi enfoque era pecado en general, ¿cierto? Porque tenemos pecados en muchas áreas de la vida y claro, tenemos que examinar cada área de la vida. Es solo cuando llegamos a las últimas páginas, quizás 99 por adelante, tenemos que enfocar en este área de la sexualidad. Y una razón que creo que es muy bueno hacerlo en un grupo de damas es porque difícilmente puede predicar así en la iglesia, Sí. con familias mixtas, Grupo etc. pequeño, sí, señora. Entonces, creo que es muy importante que lo tratamos entre damas de vez en cuando. Sí, sí, señora. Ok, hermana, muchas gracias. ¿A quién más quiere preguntar? ¿O quiere agradecer? ¿O quiere agradecer? Bueno, acá en el chat todas. Diana, Moni, muchas gracias, hermanas. Isabel también da las gracias. Diana, Glenny, hermosa enseñanza, Francis. De gran bendición, Ángela. Gracias, hermana, muy bonita reflexión. ¿Podemos preguntar? Pregunta, Vivi, sí. Lili. Una respuesta Es para consejería. Sí, hermana. Hermano, en cuanto a lo que estamos viendo de nuestro corazón, ¿cómo podemos aconsejar a señoritas ya a partir de 30, 40 que han tenido mujeres, han tenido un pasado, conocieron del Señor, quieren servir al Señor de todo su corazón, siguen siendo solteras, pero no pueden avanzar de ahí más allá porque su pensamiento es tener un novio, casarse, tener un novio y no puede uno como avanzar más allá? ¿Cómo podíamos trabajar con aconsejar con eso? Sí, muy buena pregunta. La última parte que mencioné, usé la frase, tiene que estar completa en Él. La soltera tiene que ser completo en Jesús. Si está enfocado en conseguir un novio, una pareja, si su enfoque de la vida es casarse, entonces está perdiendo una etapa de su vida que debe aprovechar. Debe aprovechar su soltería para formar esta unión íntima con Dios mismo. ¿Ok? Entonces, el enfoque tiene que ser su vida espiritual primero. Y ella tiene que entender esto. Necesita intimidad. Sí, cada persona somos creados para desear intimidad. No tiene que ser sexual, o sea, intimidad emocional, ¿sí? Este se cumple en Dios. Nadie más puede cumplir cierto área que tenemos en nuestra vida, que es el área de intimidad espiritual, emocional. Dios sí puede llenar esto. Nosotros como individuos, personas, tenemos que estar tan enamorados con Dios, tan llenos de Dios, que nuestra confianza es tan evidente en nuestra vida que amamos a Dios sobre todo. Y cuando llegamos a este punto, lo importante de lo demás ya toma su lugar correcto, no es su enfoque de la vida. Porque si amamos a Dios tanto y confiamos en Él, que Él va a hacer siempre lo correcto para mí. Entonces yo sé que lo correcto para mí, si es casarme, Él va a traer a la persona para casarme. Y puedo tener esta confianza. Entonces, enséñale completo en Él primero, en Dios, enamorado con Él primero. Quizás Dios no ha abierto puertas todavía para casarse porque no está listo. No sabe cómo desarrollar una vida íntima con Dios primero. Es preparación para un buen matrimonio. Cuando puede tener intimidad con Dios y confesar y decirle todo a Dios, ya está practicando, está preparándose para un buen matrimonio de intimidad más adelante. Glenny pregunta, ¿cómo puedo adquirir el libro?
Bueno, tengo aquí en Lima, es fácil, vienes después de la cuarentena. Dos formas, uno, vienes al centro prenatal para adquirirlo, o otro es que lo mandamos por courier a la dirección que desea en todo el Perú. Fuera del Perú, tengo que verlo, puede hacer sus pedidos. Estoy viendo cómo empezar a vender libros digitales, porque no sé hasta cuándo va a ser esta cuarentena. Entonces, si tiene interés en libros digitales, copia de ese libro en digital, entonces escribe en el chat y cuando está disponible le mando, hay que poner su correo en el chat y puedo enviarlo. ¿Ok? Gracias, hermana. También pregunta... bueno, dice Franci, hermana, yo le escribo desde Medellín y me gustaría hacer el estudio completo, ¿cómo podría? ¿Y qué precio tiene el libro? Está preguntando Lilian. El libro en Perú es 25 soles. Creo que es como $7. Y tendrá que convertirlo a su moneda. Si es digital sería menos, porque siempre es menos. Y no sé cuánto sería. Quizás $5, ¿no? Quizás menos, no sé. Tenemos que ver. Bueno, $7 más aproximadamente. Bueno, que como, hermana, yo le escribo desde Medellín y me gustaría hacer el estudio completo. ¿Cómo podrían? Puedes unirte a la de Villavicencio o hacerlo directamente con Evelyn. ¿O tú qué dirías? Estamos en ¿Cómo? 5 ya. Ok, déjeme preguntar, ¿cómo era la clase de hoy día? ¿Podías seguirlo o la señal estaba bien o mal? ¿O estaba bien? ¿Se entiende bien? Sí, Sí, excelente. muy bien, sí, señora. Sí, porque, no sé, me gustó tanto que quizás podemos ofrecerlo en línea y hacerlo así algo normal, continuo, ¿no? Que se inscribe en el curso y lo hacemos así en esa forma. Bueno, sí, qué chévere, sí, señora. Qué bendición. Bueno, que Gracias. voy a orar por esto y sería. Porque sí está pasando por mi mente, pues quizás sería una inscripción que incluya el libro digital y el curso que se puede inscribirse y llevarlo. Sí. Y después en cada local, como puede tener un pequeño grupo de damas en su iglesia para desarrollar el libro y hablar del tema de una forma personal. Eso sería un buen complemento. Ajá. Nos parece excelente idea. Bueno, la mayoría están diciendo que excelente. Bueno. Sería de gran bendición, dice Franci. Saludos desde Tenjo. Pero sí, hermana, oremos por eso porque lo que le preguntaba ahorita de pecados en general, y bueno, acá se ve mucha necesidad en esta región y bueno, a nivel de Colombia, porque en Medellín también se ve lo mismo de que se casan, vuelven y llegan con otra persona, acá se ve regularmente que tienen hijos de varias personas. Entonces sí, sería una gran bendición y de gran ayuda si el Señor lo permite, lo pudiéramos lograr hacer así, como tú dices. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna quiere aprovechar a la hermana Evelyn? Dice que saludes desde Robledo, Medellín, Jamie. Está la pulga por ahí. Ya, hola Jamie. Y a cada uno veo muchos nombres conocidos. Sí, Sí. me alegro mucho. Que Verlos de varias partes. También. Ay, mira Marisa, salió Marisa por ahí. Bueno, creo que ya vamos a terminar porque no hay más preguntas. Yo veo una pregunta. Alguien pregunta si podría enviar el video. Sí, he grabado todo el curso. Lo tengo, así se puede conseguir en USB. Eso es algo, pero el otro problema es hacerlo llegar a cada lugar. Entonces, sí lo tengo grabado en USB. En Perú sí puedo enviarlo una vez que levante la cuarentena, porque no he salido de casa ya por 45 días. Uy, claro. ¿Cierto? Porque es un video largo.
Dice, quisiera saber si hacen capacitaciones para trabajar con este material. Bueno, en eso es lo que estamos hablando. Saludos desde Mosquera, Ángela. Bueno, yo creo que ya entonces terminamos. Vamos a intentar quitar las cámaras todos para que nos podamos despedir. Caray. ¿Liliana está por ahí? Liliana H. Sí, sí, aquí estamos, aquí estoy, al lado de Vivi. Hermana, que muchísimas gracias por la ayuda con la música. Y Gracias al Señor por esta oportunidad de escuchar a la hermana y pendientes de la clase, orando, vamos a orar por eso, para que el Señor permita. Sí, sí. Sí, ojalá. Bueno, Sí. vamos a orar, a terminar en oración. Si la hermana Lili me ayuda a terminar en oración y después pongo todo para que podamos terminar la clase con las cámaras y tener un poquito de comunión. Entonces, si hermana Lili me ayuda a terminar en oración. Gracias. Amado Salvador, venimos delante de ti, Señor, a tus pies. Señor, lo que hemos aprendido, lo que sabemos, Señor, pero no lo practicamos a veces. Te pedimos perdón, Señor, por esto, por mirar dentro de nuestro corazón, que tu palabra alumbre, Señor, y pueda rebuscar lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pecados ocultos y podamos confesarlos delante de ti. Gracias, Señor, por la libertad que nos das. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos esperanza. Gracias, Padre amado, por esto. Y te pedimos, Señor, por este grupo de hermanas que hoy hemos escuchado tu palabra, Señor, por las hermanas de Villavicencio que sigan estudiando este curso. Y Padre amado, ayúdanos, Señor, a cada día estar a cuentas contigo. Pero no solamente eso, Señor, sino de verdad que tu Espíritu Santo, como maestro, Señor, nos enseñe, nos redarguya, rebusque, Señor, al momento de leer tu palabra, Dios, lo que tú has hecho por nosotros, quitar esas escorias, Señor, y en el camino y en el proceso, llegar a la santidad que tú quieres, Señor. Padre amado, te amamos de todo corazón y no permita, Señor, que nuestros pecados ocultos estorben nuestra relación contigo y con los demás. Gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos, Señor Jesús. Gracias por esta misericordia y gracia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Permítenos alumbrar, Señor, permítenos vivir una vida de verdad como tú quieras, Señor. Ahora que estamos en las casas, confinadas, por decir así, Señor, es donde se manifiesta nuestro carácter, lo que somos, Señor. Nuestras familias nos conocen de verdad como somos, Señor. Actuamos de pronto cosas que teníamos escondido, Señor. Gracias por este tiempo, porque permite saber de verdad lo que había en nuestro corazón y limpiar y tratar con ellos. Señor, te pedimos también por nuestras hermanas que hayan tomado decisiones radicales en su vida esta tarde, Dios, que tú les ayudes a seguir adelante caminando. Gracias, Señor, también por nuestra expositora. Gracias, Señor, también por Nubiecita, Señor, que puso esta idea en su corazón. Y gracias, Señor, por esta bendición. Te amamos y te damos toda la gloria y la honra por ser nuestro Dios. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias, fue lindo. Gracias. Gusto verles a todos. Gracias, fue muy lindo el compartir esta tarde y el escuchar a la hermana. Muchas gracias. Ahí está Gladys. Gladys. Mamadita Gladys. Hermana Gladys. Gladys. No pude ser yo. Mónica. Mónica Jaramillo. Gracias. Moni. Mona. Moni. Ale, hola, Ale. Mira, aquí negas. No te escuchas. Ya. Entonces ya lo tengo Ay, sí. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí. Ah, ya. Ahí Y está. también nos animamos a estudiar en el seminario también de la maestra Evelyn. Es muy, muy chévere, muy buena oportunidad. Ay, Sí. qué bueno, me Una me bendición. alegro. Sí. Bendiciones a todas. Bendiciones. Rosita, desde Tejo. Hola, Angelita. Prima. Rosita.
Prima Rosita. Mari. Buena tarde. Hola, Mari. Buenas Buenas tardes. tardes. Ana, bendiciones. Mimi. Ay, María Paula dice chao. Ay, chao. Linda. Saludos a Marlene, por favor. Marlene Taller. Está bien, Está bien. Ah, muy bien. de acuerdo. Hola. Ahorita Alicia. Hola, Claudita. María. No me ha visto. Clau. Hola, Clau. Ale, ¿y dónde está? Hola, Lili. Sarita. Hola, Lili. Ay, mándame. Hermana Alexa, ¿cómo está? La hermanita Alicia no activó el micrófono y no se le escucha. Ah, ya se activó. Ya estoy acá. Muchas gracias por la invitación, muy lindo. Ay, bonita, Para que gracias. la hermana Evelyn nos va a seguir acompañando. No, por el pulso, por el pulso. Nubiecita, te mando un abrazo desde Bogotá. Gracias, hermana, igualmente. Lindo estudio. Yo te mando un poquito de frío desde Tenjo. Esa Rosita. El que dije, ya tengo ya. Bendiciones, hermanas. Qué bueno verlas. Gracias, lo mismo, buenas tardes. Gracias. Está Chao, Rosita. Chao. Bendiciones. Hasta luego, hermana Evelyn. Hasta luego, hermana Evelyn. Chao, mi Nubi. Chao, Clau. Chao, Ale. Gracias. Gracias, hermana Evelyn. Chao, chao, hermanas. Gracias. Gracias. Qué buena información. ¿Cómo he podido quedar tiempo de llevar esas 3 botellas de doña Ángela? No. Muchas gracias, hermana Nubia. Hermana Evelyn, muchas gracias. Dios la bendiga. Hermanita, Muchas gracias. Gracias. Hasta luego todos. Amén. Bueno, ya voy a cortar. Ya se fue la hermana Evelyn. Listo, Nubiecita. Hasta luego, hermanita Nubia, gracias. Buenas tardes. Chao, Buenas tardes. Chao, hermanita. mañana la iglesia debe vencer a las 10. No se Listo, olviden. hermanita. Bueno, Chao, hermanita. hermanita. Feliz tarde. Saludos. Feliz Saludos a tarde, todos. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, hermanita Nubia. Y Gracias. a todas. Ay, ya. No se quiere ir. Chao a todas. Bendiciones. Chao, Nubiecita. Chao. Chao, Chao, hermanita. Bendiciones. Sale uno de